moléculas y se van a convertir en moléculas calientes. Ahora, cómo va a ser el movimiento de estas moléculas calientes? ¿Será como estas que tienen toda la libertad o habrá restricción en el movimiento de estas moléculas? Va a haber restricción porque no hay espacio, como en este caso. Entonces, el movimiento se va a volver un movimiento muy restringido. Estas moléculas van a tener que descender y arrastrar de alguna manera las moléculas frías. Entonces, el movimiento es más restringido. Por eso es que aquí vamos a tener mayor estratificación y si queremos calentar este volumen de aire, digamos, va a demorar demasiado tiempo, mucho más que en este caso. Entonces, son dos casos diferentes. Por tanto, si a este piso o a esta superficie estamos denominando superficie con el lado caliente arriba, a esta otra superficie la denominamos como superficie caliente hacia abajo. Superficie con el lado caliente hacia abajo. Entonces son dos tipos de superficie. Eso es lo que queremos hacer de notar acá como pared horizontal hacia arriba, que significa lado caliente hacia arriba. Entonces, por eso, para esta persona que está dentro, esta es una superficie con el lado caliente hacia arriba y el techo es una superficie con el lado caliente hacia abajo. Pero para la persona que está afuera, esto se constituye en piso, es decir, lado caliente hacia arriba. Y esto se constituye en techo, o sea, lado caliente hacia abajo. Entonces depende de cómo veamos las superficies, ¿verdad? Bien, entonces tenemos para los dos casos, las paredes verticales, decía, van a ser lo mismo para esta persona que está en el interior y para esta otra que está en el exterior. Las paredes siguen siendo paredes verticales. Solo hay una pequeña diferencia. Cuando la altura es mayor a 0,4 metros, tenemos un H. Y cuando la altura es menor a 0,4 metros, tenemos otra expresión para H. Esto tiene que ver con el lugar, es decir, con el tipo de régimen. Es cierto que todo es laminar, pero hemos visto que en la zona laminar, bueno, esto está entendido, ¿cierto? No hay problema. Bien. Decía, ¿por qué tenemos dos expresiones que están en función de la altura en la zona laminar? Como hemos visto en la figura, la zona laminar es amplia. Entonces aquí podemos tener incluso otras zonas, que incluso aquí está indicando un rango para la zona laminar. Entonces, depende de la altura. Podemos identificar esta zona para una cierta altura de la pared y esta otra zona para otra altura de la pared, pero dentro de la zona laminar. Entonces, esos diferentes valores de H más o menos se han encontrado tomando en cuenta la diferencia en la película que existe en función de las alturas. Entonces, esto es lo que nos ofrece el Ocon y Toho. Por supuesto que hay limitaciones en el uso de estas ecuaciones. ¿Cuáles son? Para placas planas. Para cualquier fluido en régimen turbulento. Es cierto que estas son placas planas, pero son para condiciones laminares y para un fluido particular como el aire. Y si tuviésemos otro tipo de fluidos y además condiciones turbulentas, estas no sirven. Primer caso. Segundo caso, varias geometrías. Estas solo son para placas planas.
Si tuviésemos otras formas geométricas como cilindros, como esferas, combinaciones de esos, etcétera, estas no sirven solamente para placas horizontales o verticales. Entonces, por eso es que recurrimos a otra tabla, que es la tabla 4.2 del libro de Pitts, libro de transferencia de calor de Pitts. Pero estas tablas las van a encontrar también en otros libros, no solo está en el Pitts, sino en otros. Aquí tenemos, en base a la expresión Nusselt basa, ¿por qué Nusselt basa? Porque este coeficiente es un coeficiente medio. Tenemos coeficiente que multiplica al producto del Grashof por el Prandtl elevado a un exponente a. El Grashof tiene un subíndice L. L viene de la longitud característica de acuerdo a la configuración. El coeficiente del exponente se determinan de la tabla mencionada, es la tabla 4.1, y sus valores dependen de la geometría del cuerpo y de las condiciones de régimen establecidas por el número de Rayleigh. Se utiliza el número de Rayleigh. Todas las propiedades se evalúan a la temperatura media de la película. Vemos aquí, en esta expresión, que no aparece el subíndice F, ¿cierto? No hay F. Por tanto, si no aparece F, significa que las propiedades deben ser halladas a la temperatura media de la película. Bien, las longitudes características L sub B y L sub H se refieren a las dimensiones vertical y horizontal. Otras recomendaciones: para discos horizontales de diámetro D se puede utilizar las constantes dadas para placas horizontales, tomando para la longitud característica 0,9 del diámetro. Y así, tenemos para diferentes configuraciones, placas, cilindros, placas horizontales, placas inclinadas, cilindros horizontales grandes, alambres horizontales delgados, formas sólidas diversas como esferos, cilindros cortos, bloques, etc. Entonces hay para muchas situaciones de problemas. Y en función de Rayleigh, sabemos que el producto de Grashof y el Prandtl es el Rayleigh. Y aquí tenemos diferentes condiciones, dos condiciones en laminares, 10 a la menos 1 a 10 exponente 4, de 10 exponente 4 a 10 exponente 9. Por ejemplo, para este rango de valores, la longitud característica es la altura de la placa. Como se trata de placas, es la altura. Y se recurre a la figura 8.4 del Pitts, que es similar a la gráfica que hemos mostrado del Okumito. Si es laminar en este rango de 10 exponente 4 a 10 exponente 9, la longitud característica sigue siendo la altura, el coeficiente vale 0,59 y el exponente 1/4. En turbulento, de 10 exponente 9 a 10 exponente 2, el coeficiente 0,13 y el exponente 1/3 varían. Para cilindros verticales pequeños, hay otra figura a la que hay que recurrir para encontrar el coeficiente y el exponente. Para placas horizontales, tenemos superficie caliente arriba, pero también sirve para superficie fría abajo. Este es el rango de Rayleigh y la longitud característica se toma como un valor medio de las dimensiones de la placa. Es decir, si la placa tiene esta forma, bueno, es una placa horizontal, por supuesto, y las dimensiones de esta placa horizontal son L sub 1 y L sub 2. La longitud característica es la media de estas dos dimensiones. Para laminar, estos son los valores del coeficiente y exponente. Turbulento, superficie caliente arriba, también sirve para superficie fría abajo.
En este rango de valores tenemos estos valores, coeficiente, exponente, pero también tenemos laminar para el caso superficie caliente abajo o superficie fría arriba, el rango de valores de Rayleigh y los valores coeficiente y exponente. Y así, para los diferentes casos tenemos valores de la longitud del coeficiente y el exponente y nos sirven para encontrar el coeficiente h. Entonces, este cuadro ha sido tomado del libro de transferencia de calor de Donald Pitts, y repito, también lo van a encontrar en otros libros. Es un cuadro similar. Entonces, el Grashof lleva en su índice L, y como hemos visto, el Grashof, que es la expresión gravedad, beta, diferencia de temperaturas, superficie menos temperatura del medio fluido por la longitud característica al cubo. Si el Grashof lleva el subíndice L, significa que L debe ser calculado según estas recomendaciones sobre la viscosidad cinemática al cuadrado. Entonces, para placas verticales L es la altura vertical. Para placas horizontales la longitud característica es la media entre las dimensiones. Para cilindros horizontales grandes, L es el diámetro y así. Entonces, este Grashof está en función de L y las propiedades a la temperatura media de película. Bueno, entendemos también que la temperatura media de la película va a ser la temperatura, si esta es la película, la temperatura de superficie y la temperatura del medio, porque este límite, en el límite o frontera, hemos visto en el perfil, la temperatura también es la temperatura del medio fluido. Entonces, si hablamos de temperatura media de la película, nos estamos refiriendo a la temperatura de película que hemos definido como la media entre temperatura de superficie y temperatura del medio fluido sobre 2. Entonces, es lo mismo. Temperatura de película o temperatura media de película. Entonces, a esta temperatura deben ser halladas las propiedades como beta y eta en el caso del Grashof. En el caso del número de Planck, calor específico, viscosidad, coeficiente de conducción, son propiedades que deben ser halladas a esta temperatura. Bien, bueno chicos, estamos con el tiempo necesario ya para concluir. Y eso sería todo. Como estos materiales han sido, bueno, todavía faltan. Entonces, el anterior material ha sido concluido y ese es el que voy a publicar. Y bueno, vamos a concluir esta parte. Estamos en la parte teórica el día de mañana, jueves. Y de esa manera vamos a tener toda la teoría necesaria de la parte de convección natural. Y la siguiente semana entramos a problemas de convección natural. Bien, entonces eso es todo por la clase de hoy y nos encontramos el día de mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. Bien, hasta el día de mañana.